Los sismos son fenómenos naturales que impactan en el diseño estructural de las edificaciones. La correcta interpretación de las condiciones del entorno nos ayudan a tener más precisión en el cálculo de sus efectos. Es por esto que en este video te mostraremos los procedimientos necesarios para la obtención del espectro de diseño y la aceleración requerida en el cálculo de fuerzas sísmicas por el método estático y dinámico. Comenzaremos definiendo de manera general los tipos de análisis estructural. Por un lado, tenemos el análisis lineal, que para revisión sísmica se subdivide en el método estático y el método dinámico espectral. Por otra parte, el análisis no lineal se subdivide en el método estático, o también llamado pushover, y para el método dinámico, tiempo-historia. Cabe mencionar que este último requiere de conocimientos más avanzados que los adquiridos en el nivel licenciatura. En este video abordaremos los requerimientos del análisis lineal para la revisión por sismo, mismo que requiere para el método estático del coeficiente sísmico y para el método dinámico el espectro de diseño que obtendremos con el programa de diseño sísmico. Ahora nos encontramos en el programa de diseño sísmico. Antes de comenzar, necesitamos saber la importancia estructural de la edificación que vamos a analizar, así como sus coordenadas. Comenzaremos introduciendo las coordenadas de la edificación, dando clic en Nueva ubicación y rellenando los campos solicitados con la información que tenemos. Luego, damos clic en Aceptar y podremos visualizar que nuestra edificación se encuentra en los alrededores de Jojutla, que pertenece a una zona sísmica tipo C. Luego nos dirigiremos a la pestaña de espectro de diseño para modificar algunos valores. En este caso, modificaremos la importancia estructural y los valores de caracterización del terreno de cimentación, introduciendo la velocidad de propagación de las ondas de corte en el estrato de terreno equivalente y el espesor total del estrato de terreno equivalente. Estos datos los encontraremos en la página 29 del Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. En esta página visualizamos la figura 1.3, Carta de Microzonificación Sísmica, en la que se encuentran contenidos los valores necesarios dependiendo del tipo de terreno en el que esté desplantada la edificación. En este caso, debido a que no contamos con un estudio de mecánica de suelos que nos proporcione ambos valores, consideraremos un terreno tipo 2, tomando en cuenta un análisis conservador. Al modificar los valores, visualizamos que el tipo de terreno se cambia a tipo 2 y nos entrega parámetros espectrales específicos para este tipo de suelo. Tenemos un factor de sitio de 2.30, una aceleración inicial de 457.48 y un factor de respuesta de 3.54. Esta información nos será necesaria para calcular el espectro de diseño transparente, que posteriormente deberá ser modificado por los factores especificados en el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. En la siguiente ventana, Estructuras y Amortiguamiento, se presentan los criterios para evaluar las solicitaciones sísmicas que obran en las estructuras tipo edificios. Tenemos edificios, estructuras industriales, péndulos invertidos y apéndices, chimeneas, silos y similares, tanques, depósitos y similares, puentes y aerogeneradores. Para el diseño se consideran dos estados límites, estado límite de falla y estado límite de servicio. Para estructuras tipo edificios se consideran los siguientes factores que modifican al espectro: factor de ductilidad o de comportamiento sísmico, factor de sobreresistencia, factor por redundancia, factor de corrección de Q' por irregularidad, los posibles cambios por emplear amortiguamientos distintos al 5%, así como las modificaciones por interacción suelo-estructura, sistemas de aislamiento y disipación de energía. Se considerarán amplificaciones para estructuras con comportamiento histerético degradante ubicadas en suelos blandos. Y para ello se toman en cuenta los siguientes conceptos. Factor de comportamiento sísmico.
El factor de comportamiento sísmico Q se emplea para tomar en cuenta la influencia del comportamiento no lineal del sistema en la estimación de su demanda sísmica y con ello en su desempeño esperado y nivel de confiabilidad. Para estructuras tipo edificios, se adoptan los siguientes valores de Q. Q igual a 4, Q igual a 3, Q igual a 2, Q igual a 1.5 y Q igual a 1.25. Factor reductor por sobreresistencia. El factor reductor por sobreresistencia puede diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura, según sean sus propiedades en cada dirección. Para estructuras tipo edificio se recomienda la adopción de los siguientes valores de sobreresistencia índice R0. R0 igual a 2, R0 igual a 2.5 y R0 igual a 3. Factor por redundancia. Para cada dirección ortogonal de análisis, la redundancia de la estructuración empleada se tomará en cuenta mediante el factor por redundancia establecido con la letra ρ, con valores de ρ igual a 0.8, ρ igual a 1 y ρ igual a 1.25. Factor de corrección por irregularidad. En el diseño sísmico de estructuras que no satisfagan las condiciones de regularidad especificadas, el factor reductor por ductilidad se multiplicará por el factor alfa, indicado en la tabla 3.2 del Manual de Obras Civiles, del inciso 3.3.2.4, a fin de obtener las fuerzas sísmicas reducidas por ductilidad. Sin embargo, en ningún caso se tomará menor que la unidad. El factor correctivo por irregularidad, alfa, tomará los valores de 0.9, 0.8 y 0.7. Los desplazamientos laterales calculados, tomando en cuenta la reducción por irregularidad, se multiplicarán por el producto Q por factor reductor por sobreresistencia por factor de redundancia. Una vez hecha la configuración de los factores que modifican al espectro, tomando en cuenta las condiciones de la estructura que estamos analizando, procederemos a la obtención de los datos que requeriremos para el análisis estático y dinámico. En este caso, para el análisis estático, requeriremos la aceleración cuando el tiempo se encuentra en TA. Para obtenerla, nos ubicamos en el espectro de diseño modificado, cerca de la línea iluminada con el color verde. Nos ubicamos en la punta, y en este caso nuestra aceleración sería A' igual a 0.594 gales. Para obtener el espectro de diseño modificado, daremos clic derecho sobre el espectro, daremos clic en ver datos y guardaremos estos datos para la construcción del espectro de diseño. Daremos clic en el botón con la hoja y guardamos el archivo. El uso de un espectro de respuesta elástico implica diseñar las estructuras para que soporten estos sismos intensos sin ningún daño, lo cual es muy costoso y poco conveniente en el desarrollo de proyectos, por las dimensiones resultantes de los miembros resistentes. Considerando la baja probabilidad de que ocurran estos sismos intensos durante la vida útil de la estructura, las normas proponen el uso de un espectro de diseño inelástico, aplicando una reducción de las fuerzas sísmicas, asumiendo que la misma superará su rango elástico y disipará energía, para lo cual se requerirá de que sea suficientemente dúctil.